empezáramos a pensar un poquito en la empatía, porque ¿por qué la empatía y qué importancia tiene en los procesos de gobernabilidad? Ahí traigo una cita de Goleman, que es el autor de la inteligencia emocional, que es muy importante. Todo comienza con el simple acto de atención. Atención, observar qué le pasa al otro, qué le pasa a los demás, qué le pasa a la sociedad que estamos gobernando, o en la cual participamos dentro del aparato de gobierno o de Estado, a esa sociedad. Otro punto clave es que no se puede concebir al Estado separado, como un ente separado del conjunto social, porque el Estado es la organización que refleja a la propia sociedad de la cual es parte. Es una unidad dialéctica que es indisoluble, como las dos caras de una moneda. Pero para muchos, el Estado es totalmente algo aislado de lo que es el resto del conjunto social, y no debe ser. Entonces, en atención a esto, ¿verdad?, al proceso de gobernabilidad política, tiene que haber una toma de perspectiva ética hacia la otredad. La otredad es un concepto de las ciencias sociales, de la sociología y de la filosofía política que plantea fijarte en el otro, el conjunto, los demás, los otros, ¿verdad? Y el papel de la empatía comienza, ¿verdad?, en no quedarte en una fase contemplativa en los procesos políticos, de entender qué le está pasando a determinado sector, a determinada provincia, a determinado municipio. Porque es muy fácil quedarte en la etapa contemplativa, cognitiva incluso. En la verdadera empatía tiene que ser conductual, es una fuerza que se encamina en dirección a solucionar de manera práctica los problemas que estén pasando. Esa es la idea. Y ahí comienza el papel de la empatía en los procesos de gobernabilidad política. Entonces, en términos generales, pueden observarse 4 principios esenciales en toda dinámica de gobernabilidad política. Empática. 1. La toma de perspectiva empática hacia la otredad. Y se asume desde esa perspectiva que como fundamento, como brújula de la gobernabilidad, se asume que el Estado es una comunidad de intereses de la totalidad social y no de alguna grupalidad particularmente empoderada. El segundo principio de la gobernabilidad empática es que refleja un ethos del proceso gubernativo, evidenciándose siempre una congruencia entre el discurso y el accionar sociopolítico. Hay coincidencia. Si no es así, estamos en presencia de demagogia. ¿Correcto? Tercero, la participación popular, el empoderamiento popular en las instancias municipales de gobierno, en el poder desde la base. Y cuarto, la fortaleza estatal proveniente, fíjense bien, de la medida en que se fortalece la otredad, en la medida en que se fortalece el resto de la población que no forma parte en la nómina del Estado ni del poder político, ese criterio de fortaleza estatal que dimana de la satisfacción de necesidades, de la armonización de intereses sociales generales, grupales e individuales, es de ahí que dimana la verdadera fuerza de un Estado, porque ese concepto ha sido muy peligroso en el decurso de la historia, el concepto de Estado fuerte, que tiene varias acepciones. El Estado fuerte fueron los imperios que conquistaron a otros, el Estado fuerte es el que se considera para algunos teóricos de la política que está mejor organizado, que es verticalista, etc. Y el caso extremo, la vía del Estado fuerte mediante la hiperfiscalización, el exceso de impuestos. Hay un criterio muy tecnocrático que mientras más impuestos, más fuerte es el Estado. Y lo que primero que está revelando es una separación Estado-resto de la comunidad social, de la cual el Estado representa. ¿Okay? Ojo con eso. Entonces, filosóficamente pudiéramos decir que la gobernabilidad empática es la índole ético-cultural
de la dinámica sociopolítica misma. Esa es más o menos la idea. Por eso, ella expresa, la gobernabilidad empática, una integralidad que le confiere fortaleza conceptual dimanante de su propia ontología, de su propio ser como ente existente. Esa fuerza la diferencia radicalmente del populismo. No debe confundirse gobernabilidad empática con populismo, porque el populismo es una táctica ya muy vieja en la historia, muy manida, desplegada para fabricar base social, ¿verdad?, o de consensos coyunturales con objetivos de hegemonía política y económica. Nosotros aquí en la sociedad dominicana es muy fácil ver cuando una acción o un conjunto de acciones son caminadas o las anima el populismo. Cada vez que viene una fecha importante, fin de año, ahí aparece el populismo increíblemente mediante regalos simbólicos, una vez al año, una fundita para la cena del fin de año. Ese es un ejemplo clásico que podemos ver aquí y en muchos países latinoamericanos. Lo importante es lo siguiente. La gobernabilidad empática no alude al poder solamente, sino a algo más allá. Es la cualidad ontológica que constituye el modo de interactuar el Estado con el pueblo, con el resto de la sociedad. Y en esa cualidad ontológica es que reside el secreto de su justicia social. Al emerger como componente ontológico en la dinámica de gobernabilidad política, la empatía le aporta a esta praxis social una ventaja comparativa para un mejor fluir de la convivencia social. Y no todos los sistemas políticos tienen la suerte de tener ese componente a su vez. Hasta aquí me gustaría dejar mi discurso, y si alguien tiene una pregunta, por favor que me la haga con relación a la empatía, a lo que hemos dicho hasta ahora, con la verdad política, etc. ¿Tiene siempre que ser una gobernabilidad motivante más que coaccionante? ¿O en algunos espacios tiene que ser ejercida desde un punto de vista de coacción? Bueno, todo no vamos a confundir empatía con debilidad. No, el que transgrede las leyes, si hay una normativa de convivencia, ese en cualquier estado, por ejemplo, es que no quiero adelantarme de dónde yo saqué el concepto de empatía en la gobernabilidad, pero el que transgrede la ley le pasa por arriba. Es decir, no confundamos debilidad con empatía. ¿Estamos claros? Pero son muy buenas tus preguntas. Entonces, lo importante es que la dinámica, porque todo proceso, como sabemos lo que trabajamos desde la complejidad, nada es estático. Todo es cambio y transformación permanente, incluidos los procesos de gobernabilidad política, aunque no lo veamos directamente, es decir, día a día, pero todo está en permanente cambio y transformación. En la medida en que, en el caso de la gobernabilidad política, en la medida en que cambia la información y puede cambiar una toma de decisiones de tipo político, etcétera, etcétera. Eso está claro. Ahora, lo importante es que la presencia como componente del concepto de empatía dentro de la gobernabilidad política se constituye dentro de la dinámica. Eso implica en un componente atractor, coadyuvante de un mejor fluir de la convivencia social. Esa es la idea. Y en una relación positiva dirigentes-dirigidos. Ahora bien, ¿de dónde yo lo saqué? De la manera de comportarse históricamente en sus 57 años de mi experiencia como cubano, del gobierno socialista que ha construido el proyecto socialista cubano, donde yo he notado que esa empatía no ha dejado de ser. Hay un componente, y eso en la investigación me llevó a pensar en lo siguiente, y lo tiro a colación por si alguien desea continuar su estudio. Los procesos, al calor de los procesos de gobernabilidad política,
se constituyen las relaciones sociales objetivas y se construyen las subjetividades sociales, la conciencia de ser, la conciencia social de cada individuo. Hay una relación, una unidad, que eso es así de dialéctica, que no se produce de otra manera. Dentro de lo cual, por supuesto, juega un papel tremendo las expectativas mutuas, los patrones de interacción social, etc. Pero yo he observado que dentro de la configuración de esa subjetividad social, de esa manera de construirse la conciencia social, hay en algunas sociedades un componente que hace que haya empatía en la composición filosófico-política proyectada hacia el logro verdadero del bien común, y en otras no. Y mi primera hipótesis es que aquellas cosmovisiones ideológico-filosóficas orientadas hacia la otredad, hacia la satisfacción de las grandes del pueblo en general, desde el cual se gobierna, esas tienen el componente empatía y otras no. ¿Por qué? Habría que investigar eso. Si uno compara la filosofía del neoliberalismo, es imposible dentro del capitalismo feroz que haya, uno nota la presencia de empatía. Todo está construido para que haya grupalidades mínimas que se benefician y el conjunto social no, hay una inequidad en la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, que es imposible que uno pueda detectar la presencia del componente de empatía en esa cosmovisión filosófica. Sí, ¿verdad? Entonces, empatía es un trabajo del socialismo. La empatía está presente en las ideologías vindicadoras de las necesidades y derechos de la gran mayoría, entre las cuales está en la filosofía marxista, que es la base de sustentación del socialismo en el caso de Cuba, y fue la base de sustentación del socialismo que se derrumbó, pero que en su momento podemos o no estar de acuerdo con eso, pero habría que argumentarlo. Por lo menos yo estoy dando un argumento hasta donde llegué en mi investigación. Demuéstrame lo contrario. Cada cual es libre, esa es parte de la ciencia, pero es evidente que no hay, el componente de empatía no está presente en una visión egoísta como la que plantea el neoliberalismo. No obstante, hay una matriz Ajá. lógica en todo sistema Ajá. de interacción Ajá. sociopolítica, Sí, en donde aunque se acepta la empatía, sí. pero hay una matriz hegemónica, aún bajo el argumento y la práctica del bien común, en cualquier sistema del Sí. socialismo, Sí. en el caso de Cuba, o el neoliberalismo, que está implicado en el capitalismo. Sí. La razón es la siguiente: en la medida en que la ontología que sostiene esa proyección, está orientada a que los individuos que componen el conjunto social sean un número más del mercado. Lo importante para la filosofía liberal es el mercado, es la tasa de ganancia, lo material. El individuo no importa mucho, señores, pero no nos guste entenderlo así. Entonces, ¿dónde está la empatía? ¿Quiénes se benefician de esa dinámica que orienta al mercado? ¿Quiénes se benefician? ¿O es una ilusión mediática lo que hemos visto hasta en los propios Estados Unidos con los movimientos Occupy Wall Street, lo que ha ocurrido en España? ¿Es una ilusión mediática o es algo que pertenece a la realidad? Incluso grupalidades que protestan con una heterogeneidad de posicionamientos ideológicos y políticos tremendos. No pueden decir que son homogéneos y que defienden al socialismo. No, por diferentes motivos. El desempleo en España es altísimo, donde casi no hay vuelta atrás, por una razón de inequidad social. Entre paréntesis, ayer mismo leí una noticia donde la NASA trata de dar una explicación de por qué han declinado las grandes civilizaciones
y coincide. Ella misma acepta que el marxismo tenía razón, el enfoque marxista tenía razón. Y entre los factores que cita es la depredación de la ecología, la producción de élites que origina una inequidad social. Esos son los factores que está concluyendo la NASA, lo mismo que ve el marxismo, la filosofía, que hicieron que las grandes civilizaciones, Imperio Romano, desde Mesopotamia hasta nuestro día, se diluyeran. Entonces coincide con la teoría marxista, ellos mismos la reconocen. Así dice el párrafo, en coincidencia, lo pueden buscar. No me acuerdo si la fuente fue National Geographic, pero lo pueden buscar. Enrique, yo, hasta ahora, y quiero que confirmes que esa visión, ese entendimiento que yo hago del planteamiento que estamos viendo es adecuado en lo que te voy a decir. Hasta ahora lo que yo entiendo es que la gobernabilidad empática es una praxis, es un ejercicio del gobierno y que no es per se ideológico, porque dentro de las abordabilidades de la gobernabilidad puede haber una gobernabilidad socialista no empática. Igual con una pregunta, a que podría llegar a haber una gobernabilidad empática desde el capitalismo, o entiendes tú que eso es perfectamente inaceptable. Hubo proyectos de construcción de modelos socialistas que fueron más empáticos que otros dentro de la ortodoxia original con que se construyeron esos sistemas. El caso de Albania era totalmente diferente al de otros países socialistas, había sus diferencias tremendas por la rigidez y el rigor con que interpretaron e impusieron en esos casos la construcción del modelo social. Camboya. Sí, pero bueno, Camboya ya es un caso, ya es una degeneración fue otro fenómeno que no tiene nada que ver. Se apropiarían de elementos del discurso, pero el verdadero socialismo no es eso. Entonces, vamos a matizarlo así. Unos fueron más empáticos que otros. Ahora, la empatía no es consciente. Por eso no es que el gobierno, en el caso de Cuba, quiera ser empático. No, es pre-reflexivo, es parte de la praxis impensada. Es decir, está en la base. La empatía con quien se asocia, primero la empatía es un componente asociado a la comunicación más que todo. Si tú eres empático con una persona a nivel personal y no se lo das a entender, el otro no sabe si tú eres empático. Está muy asociado a los procesos de comunicación. Cuando eso lo hacen extensivo, porque la política hay que comunicarla. No puede haber política o proceso político sin dejar de comunicarlo. Nadie puede dejar de comunicarse en ningún plano o ámbito de la vida. La comunicación